Hola, hoy vamos a hablar en este vídeo de cómo dar una opinión en español. Vamos a llamar a este vídeo Dar mi opinión en español. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a explicar qué es este documento. El documento es un cartel. El título es No te cortes. Significa en francés lâche-toi. Podemos decir también ne te retiens pas. En el caso de este documento, podemos decir que el título es No te cortes y significa en francés lâche-toi, ne te retiens pas. Es un cartel, el título del cartel es No te cortes. Es un cartel de una campaña de la Comunidad de Madrid. Es un programa de atención para adolescentes víctimas de violencia de género. Resumiendo, el documento es un cartel, el título es No te cortes, significa en francés lâche-toi, ne te retiens pas. Es un cartel de un programa de atención para adolescentes víctimas de violencia de género promovido por la Comunidad de Madrid. Vamos a enumerar los elementos que vemos en este cartel. Vamos a hablar de los elementos que podemos ver en este cartel. Lo que me llama la atención significa ce qui attire mon attention. Lo que me llama la atención es que en este cartel hay significa en francés il y a. Es que en este cartel hay elementos muy diferentes. Por ejemplo, lo que me llama la atención es que en este cartel hay elementos muy diferentes. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos diferentes en este cartel? Podemos observar, en primer lugar, a una chica. Vemos a una chica en el cartel. Podemos observar que esta chica está muy triste. Es una chica que está triste. Alrededor de esta chica, alrededor significa autour de, alrededor de esta chica, sobre esta chica, sur cette fille, alrededor de esta chica, sobre esta chica, podemos ver unos símbolos de una aplicación. ¿Cómo se llama esta aplicación? Podemos ver unos símbolos de una aplicación que se llama... ¿Cómo se llama? La aplicación se llama WhatsApp. Alrededor de esta chica podemos ver unos símbolos de una aplicación de Internet que se llama WhatsApp. Podemos observar 5 elementos que se refieren a una aplicación de Internet que se llama WhatsApp. Podemos observar 5 símbolos de WhatsApp. La chica está en el medio, está en el centro, está en el medio del cartel, está en el centro, es una chica triste. Alrededor de la chica podemos ver 5 símbolos de WhatsApp. 1, 2, 3, 4 y 5 símbolos. Alrededor de esta chica vamos a ver una serie de diálogos. Hay muchos diálogos. Son unos mensajes que una persona manda a esta chica. Hay una serie de mensajes que una persona envía a esta chica. Hay muchos mensajes. Por ejemplo, podemos leer este mensaje que dice: «Hey guapa, ¿qué llevas hoy?». En francés podemos traducirlo como «Ça va ma belle, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui?». «Hey guapa, ¿qué llevas hoy?». Hay otro mensaje que dice: «Manda fotitos para darle el ok». Manda fotitos para darle el ok. Fotito es el diminutivo de foto. Alguien le dice, una persona manda el mensaje a esta chica y le dice: envía fotos para que yo pueda dar el ok. Esta persona le dice: vous devez m'envoyer des photos, tu dois m'envoyer des photos, et comme ça je te dirai si ces photos sont bien ou pas bien. Et je donnerai le ok. ¿De acuerdo? Es como se diría en francés. Manda fotitos para darle el ok. Otro mensaje dice: no quiero hacerte daño. No quiero hacerte daño.
El daño en español es cuando una persona hace daño, es una persona, c'est une personne qui fait du mal. Otro mensaje dice, sabes que lo hago porque te quiero. La persona le envía un mensaje a esta chica y le dice, sabes que lo hago porque te quiero. Tu sais que je fais ça parce que je t'aime. Podemos decir, si hacemos un resumen de los mensajes, que una persona envía los mensajes a la chica y todos estos diálogos, todos estos mensajes se refieren a esta chica. Todos los mensajes y los diálogos se refieren a esta chica. Estos diálogos y estos mensajes son positivos o negativos. Vamos a pensar si estos diálogos o estos mensajes que le envían a la chica son positivos o negativos. Por lo tanto, en el cartel hay dos protagonistas diferentes. Hay un protagonista físicamente que podemos ver, hay una persona físicamente que es la chica y hay otra persona que no está, una persona que no está físicamente. Podemos ver a una persona que está físicamente, que es la chica, y podemos ver a otra persona que no está físicamente, que no está en el cartel. Vamos a resumir. En el cartel hay dos protagonistas. Hay una persona físicamente. Podemos ver a una persona que está en el cartel y a otra persona que no está en el cartel. La persona que no está en el cartel escribe una serie de mensajes dirigidos a esta chica. ¿Cuál es la relación entre estas dos personas? ¿Cuál es la relación entre estas dos personas? Entre la persona que envía el mensaje y la persona que recibe el mensaje, la chica. Vamos a imaginar cuál es la relación entre estas dos personas. Vamos a imaginar cuál es la relación entre estas dos personas. Podemos imaginar que es una relación amorosa. El chico sale con la chica. Le garçon sort avec la fille. Sale significa en español sort y con significa avec. ¿Cuál es la relación entre estas dos personas? Podemos imaginar que es una relación amorosa. El chico sale con la chica. Podemos imaginar que el chico es el novio de la chica. Por lo tanto, son novios. El chico y la chica son novios. Podemos imaginar que el chico es el novio de la chica. Podemos imaginar que los dos son novios. Vamos a leer los mensajes que el chico envía a la chica. Vamos a leer los mensajes que el chico envía a la chica. Conectada a estas horas significa es que tu es connecté a cette heure-là, te connecté. Por lo tanto, el chico controla las horas de conexión de la chica. Si no es conmigo, ¿con quién? Si ce n'est pas avec moi, c'est avec qui? Si no estás conectada conmigo, ¿con quién estás conectada? Esa es la pregunta. Sabes que lo hago porque te quiero. Tu sais que je fais cela parce que je t'aime. Si pasas de mí, recuerda que tengo unas fotos tuyas. Si tu ne m'écoutes pas, si tu m'ignores, rappelle-toi que j'ai des photos à toi que je peux publier sur Internet. Podemos imaginar que el chico puede publicar las fotos de la chica por Internet sin el consentimiento de la chica. En este cartel podemos señalar muchos reproches y también muchas amenazas. Es un cartel que trata del acoso. Es un cartel que habla de acoso. El acoso, c'est le harcèlement. Podemos señalar en este cartel que habla de acoso que hay muchos reproches y también muchas amenazas por parte del chico que envía los mensajes a la chica. Por lo tanto, podemos ver que el chico hace chantaje a su novia. El chico hace chantaje a su novia.
El novio se le petit a mí y la novia se la petit a mí. Podemos ver que el chico hace chantaje a su novia. Podemos decir también que el chico intenta hacer daño a su novia. Podemos decir también que el chico intenta hacer daño a su novia. Hacer daño significa faire mal. Podemos decir que el chico intenta hacer daño a su novia. Intenta hacer daño en español significa faire mal. Il essaye de faire mal a sa copine. Intenta hacer daño a su novia. Intenta hacer daño a su novia. Si observamos bien el cartel, cuando hablamos de que el chico intenta hacer daño a su novia, en el cartel podemos ver una metáfora. Los símbolos de WhatsApp se clavan en la piel de la chica. Se clavan significa s'enfonce. En la piel significa la peau. En el cuerpo, los símbolos de WhatsApp se clavan en el cuerpo de la chica. Se clavan en el cuerpo de la chica como si fueran flechas. Los símbolos de WhatsApp se clavan en el cuerpo de la chica. Clavarse significa s'enfoncer. Se clavan en su cabeza. Se clavan en su piel. Se clavan en todo su cuerpo. Porque el chico le hace mucho daño a la chica. El chico le hace mucho daño a la chica cuando envía sus mensajes. Sus mensajes aparecen como una metáfora, como si fueran flechas. Unas flechas que causan dolor, unas flechas que se clavan en el cuerpo de la víctima. En este caso, la víctima sería la chica. Lógicamente, este cartel que se llama No te cortes, que es del año 2017, que se presentó en una campaña de la Comunidad de Madrid, hay un parecido enorme, hay un parecido muy grande con una gran obra del gran pintor español Velázquez. Velázquez era un pintor español del siglo XVII, muy conocido, un gran pintor. Velázquez fue el autor de grandes obras como Las Meninas. Velázquez, en el año 1632, pintó una pintura que se llama El Cristo crucificado. Esta pintura se encuentra actualmente en el Museo del Prado en Madrid. El Cristo crucificado, la expresión de la cara, si observamos bien, la cara, el rostro del Cristo crucificado, se parece mucho al rostro de la chica. Podemos ver que tanto el rostro de la chica como el rostro del Cristo crucificado aparecen con la cabeza baja y es una expresión muy triste. Podemos ver una expresión muy triste, una expresión de martirio, de dolor. En ambos casos podemos ver que los símbolos de WhatsApp se clavan en la piel de la chica y la sangre brota. Podemos ver mucha sangre. Y también pasa lo mismo en el caso del Cristo. En el caso del Cristo también vemos sangre. Podemos ver una similitud en el cuerpo. Podemos decir que entre los dos personajes hay un sufrimiento, cada uno con sus motivos. En el caso de la chica, el sufrimiento es que su novio le envía unos mensajes que le causan mucho dolor, que le hacen mucho daño. Y la metáfora aparece aquí como una metáfora sangrienta. Los mensajes se clavan en la piel de la chica, se clavan en su cuerpo, al igual que el Cristo. Vemos también cómo una lanza se le clavó en el pecho, por ejemplo. Vemos unos clavos que se le clavaron en las manos. También vemos un sufrimiento y también hay mucha sangre. El cuerpo de los dos personajes y el rostro de los dos personajes es muy parecido y en ambos casos, en los dos casos, en el caso de la chica y en el caso del Cristo, se desprende una idea de sufrimiento. Por lo tanto, vamos a hablar del verbo doler.
¿Qué significa en español doler? Doler significa avoir mal. Si yo digo me duele la cabeza, significa j'ai mal à la tête. Vamos a decir qué le duele a la chica. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué le duele a la chica? Podemos imaginar que a la chica le duele este comportamiento. Le duele el comportamiento del chico. Ça lui fait mal, ce comportement. El comportamiento del chico le duele. La chica está triste. La chica está triste y no le gusta que su novio le envíe mensajes de ese tipo. Son mensajes de acoso. Son mensajes de dolor. La chica está triste y no le gusta que su novio le envíe mensajes de acoso, mensajes de dolor, mensajes de control. La chica recibe muchos mensajes de acoso por parte de su novio. Y no le gustan estos mensajes. Son unos mensajes que le hacen mucho daño. Son unos mensajes de amenaza. La chica recibe prácticamente amenazas por parte de su novio. Podemos hacer una pregunta. La pregunta es, ¿qué siente esta chica? ¿Qué siente esta chica? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette fille? ¿Qué siente esta chica? Podemos imaginar que esta chica tiene miedo. La chica tiene miedo. Cuando recibe los mensajes, esta chica tiene miedo. Tiene miedo significa elle a peur. Podemos imaginar que la chica tiene miedo de su novio, está triste y no le gusta este tipo de mensajes, porque son mensajes de acoso. Como conclusión, podemos decir que esta chica recibe muchos mensajes de acoso, muchos mensajes de chantaje por parte de su novio. Y esta campaña denuncia el acoso y también denuncia la violencia doméstica. Es una campaña patrocinada por la Comunidad de Madrid. Patrocinada significa sponsorisé. Es una campaña patrocinada por la Comunidad de Madrid y el título es No te cortes. Es un programa de atención para adolescentes víctimas de violencia de género. Bueno, hemos terminado aquí con este cartel interesantísimo del programa de atención para adolescentes víctimas de violencia de género patrocinado por la Comunidad de Madrid. Espero que os haya gustado la explicación, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.